Ok, pues sigamos entonces adelante, indagando en este remedio que contiene la oración, que como saben ya pertenece a este ámbito de la dimensión subjetiva de la curación. Habíamos dado, digamos, los perfiles más generales que los padres desarrollan en torno a la oración, en torno al remedio. Y habíamos dicho la última ocasión que la oración en efecto nos permite tanto mantenernos firmes, ¿no?, ante, digamos, las dificultades y sobre todo también ante los ataques demoníacos, como nos aporta firmeza para que podamos seguir adelante en nuestro respectivo ejercicio ascético. Y lo que podemos decir el día de hoy es que, pues bien, o sea, la oración protege al ser humano de todas las enfermedades y de todas las formas de locura cuya causa directa remite a los demonios. Y esto ahorita vamos a indagar un poco más a fondo para ver a qué se refiere, porque son muy importantes estas formas de locura, ¿no?, cuya causa directa remite a los demonios. Especialmente, ¿no?, nos protege de la más temible de todas, que es la angustia, y que en efecto ellos pretenden siempre introducir en el alma humana, ¿no? Ya en su momento, cuando hablamos de las enfermedades espirituales, habíamos mencionado en qué consiste la angustia. Pero aquí vale la pena destacar algunas cosas importantes. En primer lugar, el hecho de que ya nos demos cuenta de forma clara y evidente que la angustia no tiene nada que ver con la obra de Dios en nosotros. O sea, la angustia, pues, que puede ingresar al alma humana, la causa directa remite a los demonios. O sea, la angustia es una obra demoníaca, por así decirlo. Ahora, también aquí vale la pena, ¿no?, entender cómo, si bien es cierto, la oración nos libra de las enfermedades, también nos pone a resguardo de esas formas de locura que también los demonios van a promover. Y estas formas de locura pueden ser, por ejemplo, una especie de encierro subjetivo en la cual quedamos como ensimismados. Por ejemplo, obsesionándonos con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios pareceres, que en todo caso carecerían, por ejemplo, de objetividad. Entonces uno empieza a padecer una especie de delirio, ¿no?, en el ámbito del pensamiento, que no se quedará ahí, sino que además irá del pensamiento al sentimiento. Recuerden que todo pensamiento no es neutro, sino que genera, o más bien produce, su respectiva emoción. Así, cuando uno empieza a verse trastornado, por ejemplo, a través de la obsesión con mis propios pensamientos, o una especie también de obsesión con respecto a una idea, ¿no?, que me empieza a torturar, yo puedo darme cuenta de qué manera me está afectando en la medida en la que produce en mí ciertos estados emocionales desordenados. Por ejemplo, algún tipo de agitación, o de temor, o miedo, o peor aún, la angustia. Porque al final, estas formas de locura, que también se suelen padecer, ¿no?, tendrán como una consecuencia extrema el que nos veamos invadidos y doblegados por la angustia. Bueno, la oración nos previene y nos protege de este tipo de situaciones que ya serían, pues, graves. O sea, ya son como padecimientos mayores, pero hay que estar alertas para que no lleguemos a un extremo así. Asimismo, podemos decir, la oración ayuda al ser humano a desvincularse progresivamente del mundo y de sí mismo. Y esto es lo más importante en el caso de la oración, porque la angustia es resultado de ese apego desordenado a uno mismo. Por ejemplo, el hecho de que solo, ¿no?, nos apegamos a nuestros propios pensamientos o bien a nuestros propios pareceres. Además de que estos pensamientos pueden estar vinculados con el mundo inmediato en el cual nos desenvolvemos. Entonces, en síntesis, la oración lo que va a hacer, y este es como, insisto, ¿no?, quizás su aspecto más sobresaliente en lo que ahorita hemos comentado, es que anula el egoísmo. De entrada, o sea, la oración nos va a ayudar a anular el egoísmo. En efecto, por el hecho de ser una conversación con Dios, o sea, un diálogo vivo con Él, nos saca de nosotros, y entonces la oración realiza el sacramento de nuestra unión con Él, como menciona San Gregorio Palamas. Entonces veamos cómo la oración no es algo menor. Incluso San Gregorio Palamas le concede el estatus de ser un sacramento,
porque promueve nuestra unión espiritual con Dios. Nos saca de nosotros para adherirnos a Él, de tal manera que podemos decir que en efecto la oración se ubica pues en el centro mismo de lo que configura una auténtica existencia. O sea, en tanto nosotros salimos de nosotros mismos para dirigirnos hacia la fuente de toda vida, ¿no? En este caso, hacia Dios. De tal forma que una buena oración, en realidad, lo que realiza es un sacramento, ¿no? Hace, pues, ¿no? Promueve esta unión con Dios y nosotros, y además la irá profundizando y fortaleciendo en la medida en la que cada uno de nosotros profundice en esta actividad. Y con ello realiza y produce ese estado de proximidad y de familiaridad en el amor que llamamos caridad. Y aquí hay otro rasgo muy importante de la oración. Solo a través de la oración nosotros podremos acceder auténticamente a la caridad. O sea, a ese estado de proximidad y familiaridad en el amor. Entonces, en la oración, al anular el egoísmo, nos permite también adquirir una apertura con respecto a lo que ocurre alrededor de nosotros y, por supuesto, en otras personas. De tal manera que entonces el centro ya no soy yo, ¿no? Sino que en primer lugar el centro es Dios. Y por ende, después de Dios, ¿no? Lo siguiente será el prójimo. Así podemos ver cómo entonces es la oración la que nos reubica de nuevo en nuestra estructura existencial primaria, es decir, la normal, la que en todo caso sería la saludable. Ya no va primero el yo, después tú, si es que obtengo algún beneficio, y al último él, o sea, Dios en un caso extremo. No, la oración justo invierte este desorden y nos coloca en la rectitud de la vida. Es decir, primero él, Dios, después tú, el prójimo y al último yo. Acuérdense, ¿no? Uno mismo no se anula. Simple y sencillamente queda colocado en el último lugar. De tal manera que a través de la oración uno es como accede a ese estado tan peculiar que llamamos caridad, ¿no? Nos volvemos próximos a Dios y por ende también al prójimo. Y de este modo el ser humano se adentra y accede poco a poco, ¿no? De manera gradual, al ámbito propio del conocimiento espiritual. Porque este conocimiento espiritual también será fruto de la oración, y el cual se verá ya asimilado en el ejercicio cotidiano de la caridad. No queda meramente como un planteamiento teórico, sino que se va haciendo experiencia viva en nosotros y se manifestará en efecto por medio de esta actividad cotidiana que sería la caridad. Entonces, al curarlo de las pasiones por medio de la oración, ¿no? El médico divino también libra al ser humano de aquello que le impedía conocer cabalmente la realidad y lo inducía al error. Es decir, de todo aquello que él hundía en la ignorancia de lo esencial. Podemos decir entonces que la ignorancia de lo esencial no es otra cosa más que la ignorancia de lo primero. O sea, de que Dios es primero, justo como ahorita lo hemos mencionado. Si yo ignoro lo esencial, o sea, si yo ignoro, ¿no? Lo primero, entonces cualquier cosa querrá o vendrá a ocupar su lugar. Puede ser algo más y entonces uno incurre, ¿no? En las comunes idolatrías, e incluso uno podría colocarse, como al parecer ha sido el intento de la modernidad a lo largo de todo este proceso, ¿no? A uno mismo como lo primero. Pero si padecemos la ignorancia de lo esencial, todo lo demás quedará finalmente trastornado. Y es lo que vemos, por ejemplo, en un mundo, ¿no? Tan hundido por el individualismo, ya sabemos y hemos experimentado bastante pues, las múltiples catástrofes que esto genera. Desde el tránsito de automóviles hasta la multitud de homicidios y asesinatos que se cometen por pensar solo en uno mismo. Entonces, esto también hace la oración, nos libra de esta ignorancia. Así pues, podemos ver cómo la oración, ¿no? Esta adhesión a Dios promueve que Él nos pase de las tinieblas a la luz, o sea, de la enfermedad a la salud. Esto significa, de fondo, que superar por fin la ignorancia de lo
esencial es debido a que en la oración y a través de la oración recibimos la luz divina, o sea, el propio Espíritu Divino, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? Y al recibir ahora la luz del Espíritu, o sea, la luz viva de la verdad, lo que antes resultaba ser incomprensible, ahora cobra sentido para el ser humano. De tal manera que entonces vemos cómo en la medida en la que nos vamos abriendo, ¿no?, a Dios y al prójimo y a todo lo demás a través de la oración, esas oscuridades profundas, ocultas que cada uno posee, se van, ¿no?, disipando en la medida en la que penetra la luz viva de la verdad. O sea, en la medida en la que Dios va accediendo de manera más íntima en cada uno de nosotros. Y esto nos permitirá, a su vez, como dijimos un poco antes, adquirir ese conocimiento espiritual que dota de sentido a lo que en algún momento no le encontrábamos sentido alguno, ¿no? Nos brinda ya un horizonte de comprensión que nos permite, ahora sí, ir, avanzando bajo una óptica ya libre de esas tinieblas. Entonces, en primer lugar, lo podemos mencionar de esta manera: esta luz viva de la verdad permite al ser humano conocerse a sí mismo adecuadamente. Y esto es importante. O sea, en la medida en la que uno, ¿no?, se adhiere sinceramente a la oración, uno también se va a ir conociendo a uno mismo, pero de manera adecuada, o sea, ya sin falseamientos, ya sin disfraces, ya sin necesidad de estar colocando determinados maquillajes para que tal o cual cosa quede oculta. Y en esto consiste lo que se llama el conocimiento interior. O bien, según San Juan Clímaco, el examen del estado de nuestra alma, que me parece que es como más preciso, porque a veces suponemos que si hablamos de conocimiento interior, requeriría una especie de psicologismo aplicado, ¿no?, como una especie de ejercicio intelectual para tratar de comprender mis propias interioridades. Y no, más bien es una aplicación seria, ¿no?, a la manera de un examen de aquello que está ocurriendo en mi alma, de tal forma que se abre a través de la oración un panorama que nos irá aportando cada vez mayores claridades. Por ejemplo, con respecto a nuestras verdaderas esperanzas profundas. Ya no solo, por decirlo así, a los deseos superficiales, sino aquellas esperanzas que están muy arraigadas en el fondo de nuestra alma, así como a lo mejor, ¿no?, la expresión clara y nítida de nuestras más profundas necesidades, no solo de lo que nos puede llegar a abrumar en el día a día, ¿no?, según las exigencias terrenales de lo cotidiano, sino esas necesidades profundas que en gran medida son espirituales, ya no necesariamente materiales. Y también, por ejemplo, nos permite observar las dificultades y obstáculos que cada uno de nosotros tiene, ¿no?, en sí mismo para poder avanzar en este camino de rectitud. Entonces nos ilumina y nos permite irnos conociendo adecuadamente. Dijimos, ¿no?, que podríamos llamar conocimiento interior, o mejor aún, siguiendo a San Juan Clímaco, ¿no?, a través de este examen del estado de nuestra alma. Entonces, el Espíritu Santo permite al ser humano ser consciente de su fondo oculto, donde subsisten las pasiones secretas, y ponerle al mismo tiempo remedio. Entonces, aquí podemos ver también ya dos rasgos fundamentales. Solo el Espíritu Santo nos permite acceder a ese fondo oculto, oculto incluso para nosotros mismos. Es solo el Espíritu Santo el que nos permite llegar tan lejos y tan hondo. Solo Dios tiene esta capacidad, y nosotros junto con Él a través de la oración. Entonces, no creamos que si nosotros creemos tener un cierto conocimiento de nosotros mismos, ¿no?, porque hemos más o menos sondeado, ¿no?, estudiado, analizado las superficies de nuestra alma, ya lo tenemos todo absolutamente claro. La verdad es que no es así. Hay fondos ocultos que nos son prácticamente inaccesibles.
y a los cuales solo con la ayuda de Dios podremos llegar. Y no solo, en este caso, ¿no?, ya una obra directa del Espíritu Santo nos permite ser conscientes de este fondo oculto, sino que además nos dará la gracia necesaria para ponerles remedio. Esto, por ejemplo, algunos estudiosos lo han puesto de relieve al afirmar que el ser humano se mueve bajo unas circunstancias que aparentemente les son familiares, pero bajo otras circunstancias muy distintas puede ser que aflore una persona que ciertamente desconocemos. Por ejemplo, cuando uno no se cree capaz de hacer tal o cual cosa, pero bajo ciertas circunstancias, sí. Esos son estos fondos ocultos. Y que no es, digamos, una especie, ¿no?, de profundidad psicologizada a la manera del inconsciente, sino un estado profundo en donde se ocultan o pretenden mantenerse secretas diversas pasiones, que a lo mejor en nuestra vida ordinaria no se manifiestan, pero ahí están latentes, ¿no?, como enraizadas. De tal forma que tenemos que ser muy conscientes de que si yo he alcanzado un cierto conocimiento de mí, bueno, solo Dios me podrá conceder el acceso a esos fondos ocultos que en gran medida pasan desapercibidos, pero para Dios no. Porque para Dios no hay nada oculto. No hay nada oculto. Es también lo que decía Jesús, ¿no? No hay nada oculto que no llegue a saberse. Y nosotros añadimos, por medio de la oración en este caso, es decir, en la vida espiritual. Puede ser que a lo mejor alguien tenga una pasión de ira, pero oculta en su corazón. Quizá no se ha manifestado porque las circunstancias no lo han permitido, pero eso no significa que no se encuentre ahí. Y esto es como hasta un tanto evidente en nuestra experiencia común. Es lo que nos decía Pavel Florensky. No porque veamos que una persona hace algo que nos parece espantoso, no creamos que nosotros estamos exentos de realizar lo mismo e incluso alguna atrocidad peor. A lo que está apelando es este fondo oculto. Recuerden que la base del planteamiento de Florensky son los padres de la Iglesia. En particular, la tradición ortodoxa, ¿no?, lo ha también implementado de un modo genial y extraordinario en el ámbito teológico y filosófico. Pero este es el fondo. O sea, a lo mejor yo me creo incapaz de cierta cosa, pero habrá que ver dadas las circunstancias. Por ejemplo, de entrada ahorita no nos creeríamos capaces de comernos a otro ser humano, por ejemplo a un niño. Diríamos que no, prefiero morir. Sí, pero bajo una hambruna extrema, no sabemos. Está el ejemplo de los ángeles, ¿no? Exacto, ¿no? Este accidente aéreo que hubo, bueno, tuvieron que comerse partes de esa carne. Que digo, por mucha necesidad que se tenga, pues al final es canibalismo. Ahora, eso no es una acusación, es una declaración. O sea, no nos creamos exentos de cometer 1001 atrocidades, ¿vale? A estos fondos ocultos es que me refiero. Y a los cuales, insisto, solo Dios puede llegar. O sea, solo Dios puede llegar a esos fondos ocultos, poner al descubierto estas pasiones secretas y además ponerles remedio. Entonces, de este modo, el ser humano puede encaminarse hacia una curación total de las enfermedades de su alma y con ello adquiere esa benéfica iluminación que de hecho es signo claro de salud para el alma. Ahora, insisto, no creamos que esta iluminación es algo meramente intelectualizado, como lo suponemos, ¿no? Un iluminado pensamos que es algo así como de un intelecto brillante. No, más bien es lucidez, claridad sobre uno mismo y en uno mismo, gracias a la obra de Dios en el alma, o sea, gracias a la vivencia de la oración. Y tal iluminación es la clave principal del conocimiento espiritual, que fíjense, dijimos, empieza en este caso en uno mismo, pues a quien se conoce a sí mismo, se le concede el conocimiento de todo lo demás. Y esto también es como por sentido común. Imagínense que una persona, no sé, quizá el ejemplo más claro en este caso sea Saulo de Tarso. Saulo de Tarso parece saberlo todo menos lo esencial.
O sea, Saulo de Tarso, posteriormente Pablo, y ya al final el gran San Pablo, ¿no?, padece la ignorancia de lo esencial. Es un fariseo, y podemos decir que es un recto fariseo y un sincero fariseo. Sabe todo, pero ignora lo esencial. Y si lo ven, cuando tiene el encuentro con Cristo, ya resucitado, Saulo cae derribado y queda como deslumbrado. Y lo más llamativo es que los ojos le quedan cubiertos por una especie de escamas. Está pasando Saulo este proceso, digamos, que lo conduce a la iluminación y que es obra, en efecto, de Dios. Sabemos cómo en este caso Saulo no puede recuperar la vista a menos que alguien vaya y le ayude. Entonces, lo primero que aprende Saulo, ya enceguecido, es que la manera de recuperar la vista, la visión, no es cosa que uno haga por cuenta propia. O sea, es una gracia y es un don. Y sabemos que Jesús le manda a alguien para que le imponga las manos y solo así lo va a hacer. O sea, no es algo que uno adquiere o que uno consigue, por ejemplo, ¿no?, a través de estudiar mucho, o a través de leer mucho, o a través de investigar, de viajar, de invertir. No es así. Y después, cuando Saulo recupera la vista, ahora sí en esta iluminación, lo primero que ha conocido Saulo es que él vivía en el error. O sea, él se ha conocido así como alguien, ¿no?, atrapado en el error. Y de ahí, ahora sí, puede tener el conocimiento de todo lo demás. Por eso, digamos, el caso es como muy importante. Si una persona está enferma de los ojos, por ejemplo, si tiene cataratas, no ve bien el mundo. Hay una distorsión visual. Ahora, el mundo no es que sea de esa manera. Lo que está mal son sus ojos. Entonces, el Señor primero ilumina nuestra alma para que, por decirlo de esta forma, es una expresión que no me agrada tanto, pero para que nuestros ojos del alma, entonces ahora sí, perciban a la luz de la verdad todo lo demás, la realidad de este mundo creado. Y lo que vemos es un cambio fundamental en Pablo, ¿vale? Ya el mundo, en pocas palabras, no es el mismo, porque ahora sí puede ver. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Así pues, la oración permite el conocimiento de uno mismo hasta llegar al conocimiento adecuado, o sea, según la verdad de Dios, que sería por tanto la iluminación total del alma según el Espíritu. Ya sería, digamos, esta obra, ¿no?, que el Espíritu realiza. Y para lograr tal culminación, es ahorita en donde nos vamos a centrar, no es justo lo que hoy quiero desarrollar con ustedes. Los padres ortodoxos han descrito un camino o recorrido que lleva por nombre método de la oración esicasta. En eso es en lo que nos vamos a detener el día de hoy, en este método de la oración esicasta. Vamos a ver en qué consiste y por qué los padres lo han propuesto como un método y más aún como un recorrido dentro de la vida espiritual. Sobre todo para alcanzar, como dijimos, la iluminación total del alma según el Espíritu. ¿Qué pasa entonces con este método de la oración esicasta? La oración esicasta se relaciona especialmente con la llamada oración de Jesús. Los ortodoxos conocen muy bien esta oración de Jesús o la oración esicasta. De hecho, la llamada oración de Jesús ocupa un lugar esencial en la espiritualidad ortodoxa, ya que es considerada la forma de oración más acabada y por tanto la que incluye las diversas cualidades y grados de todas las demás formas de oración. Entonces, el método de la oración esicasta, o bien oración de Jesús, es para los ortodoxos la forma más plena de oración. Es la que cubriría de la mejor manera las exigencias propias de la oración, tanto en sus diversas cualidades como en sus distintos grados. Por eso, para ellos, digamos que la oración de Jesús es la oración como tal. Y tiene ciertas particularidades y ciertos rasgos. Y de entrada, esta forma de orar
tiene estrechos vínculos con la contemplación, que es justamente hacia donde los padres quieren dirigir nuestra atención. Esto significa, como veremos más adelante, que la oración de Jesús, o sea, el método de la oración esicasta, es considerada como la más elevada de todas las acciones. En nuestra tradición latina, romana, esta más elevada de todas las acciones es lo que llamaríamos vida contemplativa. Algunos también santos le han llamado iluminación interior, pero en general resume la vida contemplativa, que por cierto, ¿no?, nos lo ha hecho sumamente accesible el padre Thomas Keating, y por eso lo estudiamos. Es la versión occidental de la oración de Jesús ortodoxa, ¿no?, adaptada, digamos, y acoplada para Occidente, bajo nuestras bases. Y aquí lo importante, ¿no?, es que entonces la oración de Jesús es considerada la más elevada de todas las acciones, pues queda situada tanto en la cima de la vida espiritual como en la base misma de su realización. Entonces, la oración de Jesús se encuentra, de acuerdo a la visión ortodoxa, tanto en la base de la oración misma como en su más plena alcance. O sea, sería la base y la plenitud de la oración. O sea que la oración de Jesús lo abarca todo. Y justo por abarcarlo todo, correspondería con la más elevada de todas las acciones. Ahora, aquí quizá vale la pena hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de acción, de inmediato nosotros lo suponemos como una especie de práctica realizada que debe de tener algún tipo de efecto visible, ¿no? Lo vemos pues dentro del ámbito práctico. Pero algo que era fundamental es que comprendiéramos la acción bajo una perspectiva cristiana y según, ¿no?, el obrar mismo de Dios. Por eso dimos el curso de filosofía católica. Y si se acuerdan, el subtítulo era, ¿no?, filosofía de acción. Tanto de Dios como lo que nos corresponde. Entonces, dentro de esta línea, lo que podemos decir es que esta oración, de entrada, hunde sus raíces en una práctica que se remonta a los inicios del monacato. O sea que, para empezar, es una práctica sumamente antigua. Pero no solamente se basa en, digamos, el prestigio de la antigüedad, sino, y ante todo, en la base de la tradición que la ha sostenido. Y la tradición, en este caso, es el monacato. Recuerden que el monacato no es de Occidente. El monacato es de Oriente. De hecho, estarán los llamados padres del desierto. Y los primeros, por ejemplo, se encontrarán en Egipto o en las zonas cercanas a Palestina. Pero no están ni siquiera, por decirlo, ni en Roma ni en Rusia, pues, ¿no? Son de Oriente. Y habrá algunos que, por ejemplo, para los ortodoxos, el monacato será como mucho más cercano a su práctica cristiana de vida. Para nosotros, el monacato fue introducido, ¿no?, en Occidente por San Benito, que es el padre del monacato occidental, pero no es literalmente una práctica que él revela, ¿no? Es una práctica que él asume, que él aprende, a su vez inspirado por los grandes predecesores, por ejemplo, San Antonio Abad, o San Antonio el Grande, o San Basilio. Entonces, toda esta tradición, de acuerdo con los ortodoxos, es la que remitiría al monacato, ¿no? Incluso hay un libro que así se llama Los orígenes del monacato. Se pueden conocer muy bien históricamente cuáles son sus raíces y cuáles fueron sus desarrollos, incluso hasta la época actual. Ahora, algunos padres incluso le atribuyen a esta oración esicasta, a la oración de Jesús, un origen apostólico. O sea, la mayoría de los padres dicen, esta oración comenzó, ¿no?, en nuestra tradición viva, que es el monacato. O sea, habría que remitirse, a los padres del desierto. Otros, incluso otros padres, consideran que la oración de Jesús tendría un origen apostólico. O sea que son los propios apóstoles los que realizaron esta forma de oración. Ahora, dicha práctica, ¿no?, si vemos sus generalidades, consiste en la incesante repetición mental, no vocal,
sino mental, y que en la tradición ortodoxa se conoce como meditación oculta, de una breve plegaria cuya simplicidad y sencillez favorece tanto la continuidad de la oración como el recogimiento interior. Entonces, en primer lugar, esta práctica, esta oración, nuestra forma de oración, se centra en la repetición incesante interior, ¿no? Meditación oculta, no vocal, no llamativa, no expresiva, de una breve plegaria o de una frase breve, pero que en efecto tenga una raíz evangélica, o sea, generalmente tomada del Evangelio, ¿no? Una frase breve y que además, por su sencillez y por su simplicidad, es fácil de estarla repitiendo constantemente. Y es esta facilidad de repetición la que promueve la continuidad de esta práctica, ¿no?, interior, así como el no estar desparramados en las exigencias de este mundo, sino que también favorece el recogimiento interior. ¿Vale? ¿Entiendes? Este es como el OM, ¿no?, orientalista, que busca el recogimiento y la concentración. Entonces, este es a grandes rasgos. Y si bien es cierto que para esta práctica meditativa se usaron diversas fórmulas breves de oración, no hubo literalmente una sola, ¿no?, sino que hubo diversas fórmulas breves de oración. Una de ellas fue la que se impuso progresivamente entre los siglos V y VII, que es como el auge del monacato, aunque ya venía de antes. Pero ya aquí, entre el siglo V y el siglo VII, se impuso ya una fórmula meditativa, y que es de hecho la que se ha conservado hasta la fecha. Y el mejor testimonio que tenemos de esta forma meditativa, dicho entre paréntesis, es la que nos transmite el libro llamado Relatos de un peregrino ruso. Si ustedes lo encuentran, y sí se puede encontrar, Editorial Sígueme lo ha publicado en español, verán cómo básicamente, ¿no?, es los relatos de un peregrino ruso que en efecto aprende a orar. Y lo hace a través de esta forma de oración. Entonces, en efecto, esta fórmula llegó a convertirse en la forma tradicional de la oración de Jesús. Entonces, vean, la oración se concentra, dijimos, en una fórmula breve. Bueno, esta fórmula, que ya se convirtió como en su forma tradicional y que de hecho remite de inmediato a la oración de Jesús, es la siguiente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Esa es la fórmula. O sea, desde el siglo V y VII, esta fue como la forma canónica. Fue como la forma dada para realizar la oración de Jesús, o el método de la oración esicasta. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Esa es la fórmula. A veces, no es lo más frecuente, pero suele darse, esta fórmula, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, a esta se alarga un poco añadiendo la palabra pecador en su uso ruso. O sea, en su uso ruso, ¿no?, al ejercitarse la oración, dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. O bien se abrevia bajo la forma Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Entonces, la forma, digamos, básica es la que hemos mencionado: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. La forma rusa le suele añadir pecador. Y la forma más abreviada es: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Ahora, ¿no?, cabe mencionar que esta fórmula, esta formulación, ¿no?, meditativa, terminó por imponerse debido a las múltiples ventajas que presenta. Ahorita a lo mejor nosotros no las vislumbramos, pero si la analizamos un poco, veremos que en efecto posee multitud de ventajas y de beneficios. Primero, constituye una petición a Dios de ayuda, de misericordia y de perdón
completa. O sea, esta sola frase, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, es una oración completa. Porque, en primer lugar, es una petición a Dios. O sea, está dirigida a Dios. Fíjense, ¿no? Estamos como en el corazón mismo de la oración, ¿no? De esta forma meditativa. Entonces, las múltiples ventajas que nos ofrece son, primero, que es una forma de oración completa, porque es una petición a Dios. Quiere decir que va a lo esencial. Y además, no es para pedirle a Dios cualquier cosa, sino lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Su ayuda. Lo cual ya supone que reconocemos que solo de Dios hemos de recibir lo que necesitamos. ¿Vale? Para que vean cómo debajo de esa simpleza hay un enorme tesoro. Y es lo que me gustaría que pudiéramos valorar. ¿De acuerdo? Entonces, es una petición a Dios y de ayuda. Además, ¿no? Se pide lo esencial, que es misericordia. Y por lo tanto también es una petición de perdón completa. Ahora veamos. El griego, eleison, ¿se acuerdan que a veces se pronuncia, ¿no? En nuestras celebraciones litúrgicas, Kyrie eleison, ¿no? Señor, ten piedad. Eleison, el griego, tiene un sentido más amplio que su traducción española, ten piedad. Y esto hay que tenerlo también en cuenta. En griego, cuando se dice eleison, nosotros lo repetimos por ten piedad. Pero en griego, eleison, que es la fórmula que se expresa en el Evangelio, incluye esencialmente las fórmulas evangélicas de las oraciones de los 10 leprosos, como aparece en Lucas, capítulo 17, versículo 13, el del ciego de Jericó, la forma en la que se expresa, ¿no? Igual en Lucas, capítulo 18, versículo 38, o en Marcos, capítulo 10, versículo 47, y la forma de oración que expresan los dos ciegos, como aparece en Mateo, capítulo 20, versículo 31. Eleison incluye estos 3 matices. El español no los puede recoger, el griego sí. Entonces, por eso es que cuando se pronuncia en griego, Señor Jesucristo, ten piedad, ¿no? de mí, eleison, se están conjugando estas 3 manifestaciones que se dan en el Evangelio en una sola expresión. O sea, la traducción ten piedad no cubre tanto campo, cosa que el griego sí permite, ¿vale? Esa es la primera ventaja. Segunda, esta formulación posee un marcado carácter penitencial, el cual es acrecentado cuando se le añade la palabra pecador, que como dijimos es el caso ruso, según el ejemplo del publicano, o sea, en Lucas capítulo 18 versículo 13. Y esto permite poner en práctica lo que sería uno de los primeros y más importantes mandamientos de Cristo: arrepentíos, haced penitencia. Entonces, decirle al Señor que tenga piedad de mí es hacer caso a lo que Él ha dicho. Arrepentíos, haced penitencia. Entonces, por eso esta fórmula resultó ser la más idónea. Tercero, es una confesión de fe que incluye las principales verdades de la creencia cristiana. Y vean cómo ahí están resumidas. A saber, la afirmación de que en la única persona divina de Cristo están unidas la naturaleza divina y la humana. La afirmación de que Dios es Trinidad. Y la afirmación de que Jesucristo es el Salvador. Quiere decir que entonces es una confesión de fe completita. No le falta absolutamente ¿qué? Nada. ¿Qué le dijo Dimas en la cruz a Cristo? Lo que dijo fue: Señor, ¿no? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Igual, ten piedad de mí. Y al decirle Señor, está reconociendo justo una dignidad que sobrepasaría incluso lo humano. Lo está confesando como el Mesías. Y es esto lo que sabemos, le abre, ¿no? De inmediato el acceso al paraíso. ¿Vale? No quisiera desviarme tanto, pero quiero que vean hacia dónde va el punto. Por eso,
Como hace notar el peregrino ruso, que digo es un relato anónimo, los padres enseñan que la oración de Jesús es el resumen del Evangelio. Entonces, para la tradición ortodoxa, esta formulación, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, es el resumen condensado de lo más esencial del Evangelio. Ahí se recoge. Por eso lo asumieron como, digamos, la forma de oración plena y completa. ¿Vale? Cuarto, una cuarta ventaja. Esta misma confesión total es de igual manera alabanza y adoración en espíritu y verdad, porque reconocemos en Cristo al Salvador. Además, a un Salvador misericordioso. Y lo que adoramos es justo eso, ¿no? Quinto, incluye el nombre de Jesús. No dice, ¿no? Cristo, dice Jesús. Que al estar vinculado con la persona misma de Cristo, Jesucristo, participa de su poder y pone en su presencia a quien lo invoca. Entonces, al colocar esto, es pues el nombre que está sobre todo nombre. Y cada vez que se pronuncia este nombre que está sobre todo nombre, Jesús, Jesucristo, entonces también se adquiere una especial eficacia para combatir a los enemigos espirituales. Entonces, si yo invoco a Jesús, yo ya estoy protegido de los enemigos espirituales. Porque lo que estoy diciendo es que en efecto, lo que quiero es tener una relación con Él. Y Él se encargará de que esa relación no se vea perturbada por seres ajenos, ¿no? En este caso por enemigos espirituales, por malos espíritus. Ahora, es conocida la célebre recomendación de San Juan Clímaco al respecto. Hoy en día lo tomamos a broma. Hemos llegado al punto en el que en nuestra cultura esto se ha hecho más bien una broma. Por ejemplo, cuando alguien recibe una noticia fuerte o tiene un susto, dice, ¡ay, Jesús, José y María! Pero lo decimos en broma. Hay quienes lo utilizan también como una forma verbal de hacer el ridículo, ¿no? No, en realidad San Juan Clímaco decía, fíjate, flagela a tus enemigos, o sea, los demonios, con el nombre de Jesús. Pues no hay arma más poderosa en el cielo ni en la tierra. O sea, el puro nombre de Jesús, la invocación del nombre de Jesús no es un juego. De hecho, funciona muy bien para flagelar a los enemigos, en el nombre de Jesús. Imagínense si le añadimos Jesús, María y José. Por eso les decía, no es una especie de arcaísmo, ¿no? Que todavía se ha conservado, o de gente pueblerina o campesina ignorante. No, o sea, tiene un sentido y tiene un sentido muy, muy profundo. Porque el nombre de Jesús, como dice San Juan Clímaco, es el arma más poderosa en cielo y tierra. No hay más poderoso que el solo nombre. Solo el nombre de Jesús. Además, por su brevedad, la oración de Jesús tiene dos ventajas principales. O sea, el hecho de que esta formulación sea breve, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. El hecho de que sea tan breve ofrece dos ventajas principales. Primero, como resulta fácil de memorizar, es una vía accesible para cumplir el mandamiento de Cristo de rezar siempre, como lo dice en Lucas. Entonces, cuando el Señor nos dijo, ¿no? Oren, ¿no? Estén en vela, vigilen, oren siempre, etc. No nos está mandando algo imposible. Nos está sugiriendo algo que sí está a nuestro alcance. O sea, orar siempre sí es posible. Y eso es lo que encontraron los padres. Eso es a lo que también nos conduce la oración de Jesús, o el método de la oración esicasta, como lo menciona el propio Jesús en Lucas 18, versículo 1. Entonces, los padres han tomado al pie de la letra tal indicación. O sea, si Jesús lo ha dicho, no nos está mintiendo. Vuelvo a insistir, nos está invitando a realizar algo que sí está a nuestro alcance y que sí nos es posible. Entonces, los padres, ¿no?, se lo toman al pie de la letra y por eso
han procurado realizar un estado permanente y efectivo de oración consistente en un acto de plegaria ininterrumpida. De entrada, a nosotros nos podría parecer imposible. ¿Por qué? Porque quizá en Occidente hemos tendido a particularizar mucho todo. O me atrevo a utilizar un término mucho más moderno. Estamos como departamentalizados. O sea, pensamos que la oración involucra una interrupción de mis demás actividades, como si no fueran compatibles, como si la oración se redujera a un momento y a un tiempo determinado. Incluso podemos pensar la oración como una especie de aislamiento momentáneo, ¿no? Como una especie de retiro. Entonces, si a mí me piden estar en oración constante, considero que este acto de plegaria ininterrumpida es imposible. Por ejemplo, alguien dice que va a hacer oración, se mete un ratito ante el sagrario, cierra los ojos, ¿no? Y trata de alcanzar un recogimiento y listo. Entonces, cuando le dicen que se trata de alcanzar una oración ininterrumpida, piensa que tendría que estar haciendo nada o que tendría que suspender todo lo demás. Y no es así. Los padres es justo lo que nos van a mostrar. En efecto, fíjense, la práctica de la oración de Jesús consiste en repetir su fórmula el mayor número de veces posible, hasta que se vuelva tan frecuente como los movimientos de la respiración. Entonces, lo primero es repetición. Repetición constante, ¿no? Lean, insisto, ¿no? Aparte es muy bello, los relatos del peregrino ruso. Vale mucho la pena, léanlo. Verán cómo este peregrino está buscando, ¿no? Cumplir la palabra de Jesús, se encuentra a un esicasta y se la enseña. Entonces, lo primero es repetir esta fórmula el mayor número de veces posible, hasta que llega un momento en el que esta oración queda interiorizada. Ya se realiza esa presencia viva de Dios en nosotros, incluso podemos decir sin esfuerzo. Incluso para ellos, ¿no? Era posible de que esta oración se volviera tan frecuente como los movimientos que realizamos para la respiración. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la respiración en efecto es reconocido como algo vital, la oración también lo es. Y así como respiramos permanentemente, pues también podríamos orar de manera constante e ininterrumpida. Entonces vean, el primer paso es sencillo. Repetición constante de la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Pero acuérdense, es meditación oculta. No hay por qué hacerla vocal. Por ejemplo, a lo mejor si una respetable ama de casa está cocinando, lo puede estar repitiendo, en lugar de estar escuchando reggaetón. Si una persona es super fitness, la puede hacer también, no importa, lo puede estar repitiendo. Interiormente, no vocal, ¿no? Meditación oculta. Si alguien está en un momento de trabajo, también lo puede estar repitiendo. O sea, literalmente está a nuestro alcance. Lo importante es perseverar en la repetición, ¿de acuerdo? El mayor número de veces posible. Ahora, esto va a permitir que incluso durante el sueño no se interrumpa ese continuo recuerdo de Dios. Acuérdense que por eso, ¿no? Nuestro padre Pavel Florensky nos enseñó la memoria, porque la memoria no es una especie de facultad psicológica, sino la contemplación viva, que no es otra cosa más que el recuerdo de Dios. Y ya vimos cómo estaba vinculada a la belleza. Entonces, cuando uno lo está repitiendo, incluso durante el sueño, se mantiene. Ya. Se mantiene. De tal manera que vamos interiorizando la presencia de Dios a través de esta oración ininterrumpida. San Ezequiel de Batos, por ejemplo, invita a orar sin cansarse, sin cesar, hasta que el alma respire e invoque siempre a Cristo Jesús, el Hijo de Dios y Dios.
Y añade, es bienaventurado aquel cuyo espíritu está adherido a Jesús y lo llama continuamente en su corazón. Recuerdan también cuando Jesús dijo, no, he aquí que vengo y toco, ¿no? Si alguien me abre. Bueno, lo que hace la oración de Jesús es tocarle al corazón a través del recuerdo permanente de Dios. Es estarle tocando al corazón. Es la presencia de Dios porque dijimos, es el nombre de Jesús. O sea, no estamos diciendo cualquier tontería. Estamos pronunciando el nombre de Jesús. Estamos vivenciando su presencia. Y lo que hacemos a través de la repetición es tocarle al corazón. He aquí que vengo y toco. Y él lo dijo, si alguien me abre, o sea, si alguien realmente lo interioriza, en este caso, si alguien realmente, como dice San Ezequiel, ¿no?, lo llama continuamente en su corazón y entra, él prometió una cosa. Entonces vendremos mi Padre y yo, entraremos en él y haremos en él nuestra morada. Entonces, eso es lo que hacemos. Estar tocando el corazón. Estar incluso ablandando el corazón. ¿Vale? Ahora bien, esta repetición, hecho primero vocalmente, en lo que uno la va, ¿no?, como captando, y luego ya mentalmente, o sea, interior, alcanza su perfección cuando el mismo corazón la realiza ya espontáneamente. Ahora el corazón, en nuestro interior, en nuestro vivir espiritual, ya es la que la realiza. Ya no tenemos que hacerla, por ejemplo, ¿no?, ocupando nuestra atención intelectual o nuestras facultades intelectuales. En todo caso, ya arraigó en el corazón. Baja pues de la boca al corazón. Entonces el corazón ya realiza esta oración de forma ininterrumpida, de manera espontánea. De ahí el nombre que también se le da y es oración del corazón. Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la tradición ortodoxa, que se habla de la oración de Jesús o del método esicasta de oración o bien de la oración del corazón, estamos hablando exactamente de lo mismo. La idea es que nuestro ser más íntimo ya se convierte en una oración permanente. Ya no está mentalizada. Ya se ha vuelto nuestra experiencia más íntima. Hemos accedido a la presencia ininterrumpida de Jesús el Señor. Y la segunda ventaja que tiene, esa es la primera. La segunda es que cumple con la tarea encomendada al ser humano, o sea, el rezar continuamente, lo cual produce el ofrecimiento a Dios de una oración pura. Ahora, hay que entender que es una oración pura, porque de entrada podríamos suponer que una oración pura es algo así como una persona libre de pecado. No. O sea, cuando hablamos de oración pura, en este caso, estamos haciendo referencia a que la oración pura describe una oración sin distracción. Esa es una oración pura. ¿Qué nos enseñó el Padre Keating? Si han hecho la oración centrante, verán que también es una oración del corazón. Al final él lo decía, ya no hay nada mental que nos distraiga, ya es sin distracción. Alcanzamos esa presencia oculta de Dios que habla en lo secreto. Y ya hay un diálogo interno de corazón a ¿qué? A corazón. Es esto. Por eso les decía que era tan importante, ¿no?, la oración centrante del Padre Keating. Por eso la expusimos también. O sea, hablar de una oración pura es hablar ya de una oración sin distracción. O sea, aquella en la que ya no se mezcla ningún pensamiento ajeno a su contenido. Si han practicado la oración centrante, verán que al principio estamos saturados de pensamientos. Es más, cuando recapacitamos ya estábamos pensando en otra cosa. Y lo podemos vivir de manera bastante común. Por ejemplo, estamos en una celebración litúrgica y en lugar de estar centrados en lo que ahí acontece, estamos pensando mil y un cosas. Más en la oración. O a veces empezamos la oración y en efecto parece que nos vemos bombardeados por mil y un pensamientos. Por eso el Padre Keating, ¿no?, nos aportó 4 elementos sustanciales para no ser presa de estos pensamientos. ¿Se acuerdan? No rechazar, no retener, no reaccionar y finalmente ¿qué?
retornar, o sea, dejarlo pasar. Entonces, cuando esto se hace, el contenido fundamental de la oración es la presencia viva de Dios, ya no meramente la comunicación verbal. Es como en una pareja de enamorados. A veces las palabras ya están de sobra. Lo importante es estar juntos, no necesariamente pegados, sino donde la presencia se manifiesta. Por ejemplo, a lo mejor al irse a dormir la esposa o los hijos, los padres se sienten consolados por esa presencia. Ya no hablan, pero están ahí. Además, están ahí vivamente. ¿De acuerdo? Lo cual supone una perfecta concentración, es lo que nos enseña el Padre Keating, del espíritu humano en Dios. Es decir, un recogimiento total de todas sus humanas facultades. De tal manera que lo esencial es esa presencia viva de Dios. Y por supuesto, ¿no?, el poder disipar todos los posibles distractores que se van a presentar, especialmente la multiplicidad o la avalancha de pensamientos que se nos vienen encima. ¿Ok? Además, por su brevedad, la oración de Jesús, ¿qué dijimos? ¿Cuál es? Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Ojalá ya la empiecen a repetir desde ahorita. Por su brevedad, la oración de Jesús favorece la concentración interior. Te ayuda a centrarte. Evita pues la dispersión del pensamiento que suele presentarse sobre todo en oraciones más desarrolladas y largas. Si hiciéramos una oración más compleja, al mismo tiempo nos veríamos expuestos a un mayor obstáculo distractivo. O sea, mientras más atención y recogimiento se le pide al ser humano, mayor es el riesgo de la distracción y la dispersión. Por eso, por su brevedad, ayuda muchísimo a la concentración interior, al grado de que, como muy bien lo comprendió y experimentó el padre Thomas Keating, que muchos por ahí malinterpretan, es que están otras cosas, bla, 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 no han entendido en dónde va, en dónde está su raíz, o sea, no lo han leído seriamente. Él incluso lo limitó a una sola palabra. ¿Se acuerdan? De hecho, él recomienda una palabra, por ejemplo, Jesús o Padre, o María, o el sí, una sola palabra, con eso basta, para fomentar el recogimiento interior. Por eso dirá San Juan Clímaco lo siguiente: cuando reces, fíjense, esto creo que es central, ¿no? Cuando reces, procura no hablar mucho, no sea que tu mente se distraiga buscando las palabras. Hasta eso tenemos. Me quedo, ay, ¿cómo se lo digo? A ver, ¿cómo te lo digo? Pero entre que me quedo, ¿cómo te lo digo? Ya se me olvidó incluso qué te quería decir. Ya me vi, ¿no?, envuelto por la dispersión. Ya me vi afectado por la distracción. Entonces, cuando reces, de verdad, procura no hablar mucho. No sea que tu mente se distraiga buscando las palabras. Una sola palabra del publicano apaciguó a Dios. Una. Bastó una sola ¿qué? Palabra. Y añade, y un solo grito de fe salvó al ladrón. Uno. No fue un gran discurso. Incluso se limitó a una sola palabra. La verbosidad en la oración, que hoy aparte, la verbosidad no solo está en la oración, está en todo momento, ¿no? Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, la verbosidad. Y a veces pensamos que el recogimiento es sequedad o desprecio. Y no. Por ejemplo, es muy común que si unas personas están en presencia, busquen, ¿no?, irse de, digamos, como evadir esta presencia para entrar a la verbosidad. ¿Y qué me cuentas? No, pues nada. ¿Y qué pasó hoy a la noche? O le voy a hablar a ver qué me dice. Eso es verbosidad. Porque hoy, insisto, confundimos recogimiento con desprecio o evasión o sequedad. Y a veces parece que le quisiéramos arrancar 1000 palabras a la otra persona. Lo queremos como involucrar. Es más, hasta si no corresponde a nuestra intención de verbosidad,
podemos pensar que es grosero o que simplemente no me pone atención. Ay, no quieres hablar, entonces ya me voy, ¿no? Bla, bla, bla. Pero es por la verbosidad, o sea, porque no fomentamos el recogimiento. Entonces dice San Juan Clímaco, la verbosidad en la oración suele dispersar el espíritu, además llenándolo de imágenes. No, estamos hablando tanto que en efecto nos sobrecargamos de imágenes, es decir, de más distractores. Mientras que la monología simple puede conducir al recogimiento. Por eso, aquí también hay una regla de oro espiritual. Menos es más. Tal cual, ¿eh? Menos es más. No necesitamos una verbosidad, ¿no? Embriagadora, no. También sobriedad en las palabras. Incluso con una sola. Sin embargo, para lograr la concentración requerida, que es justo lo que se está buscando, no basta con que la fórmula utilizada sea breve. O sea, claro, ya tenemos la formulación, ¿no? Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. O Señor Jesucristo. Sino que también se requiere, como lo han hecho ver los padres, una técnica psicofísica. O sea que la oración, y lo vimos la última ocasión, no solo se limita al ámbito de lo espiritual, también se encarna en lo material. Es justo lo que nos proponía Florensky, la espiritualización de la materia y la materialización del espíritu. Recuerden, quien está detrás de Florensky son los padres. Y él ha hecho de esta tradición, ¿no?, una aportación filosófica y teológica de primer nivel. Entonces, esta técnica, por ejemplo, contiene un conjunto de actitudes espirituales. También hay actitudes espirituales, psicológicas y corporales que deben permitir al orante rezar sin distraerse. Entonces, podemos decir a grandes rasgos que la oración de Jesús también involucra el cuerpo, el alma y el espíritu. Nos recoge por completo. Por ejemplo, el aislamiento ayuda. El silencio, la oscuridad, la inmovilidad y la posición sedente, que se le conoce, o sea, sentado o postrado, buscan cumplir el triple objetivo de esta práctica de oración. Entonces, la oración de Jesús tiene un triple objetivo. A. Hacer que el cuerpo participe de la oración y que reciba también sus beneficios. ¿Se acuerdan de las postraciones? ¿Qué nombre llevaban? ¿No? O intermedia solo de cabeza o el tronco, ¿no? Ok. Tienen muy mala memoria, están muy mal, de verdad. B, o sea, que el cuerpo se integre a la oración. El B, el segundo objetivo, es favorecer la continuidad de la oración al quedar vinculada incluso con el ritmo respiratorio, que nos puede ayudar también de guía. Thomas Keating lo menciona, aunque no necesariamente lo recomienda. En el caso de la tradición ortodoxa, es un elemento que sí se toma en cuenta, ¿no? Por eso muchos padres, fíjense, aconsejan unir la primera parte, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, con la inspiración. O sea, mientras inspiro, repito, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Claro, no lo puedo hacer ahorita porque acuérdense, es mental, ¿no? Y cuando decimos la segunda, ten piedad de mí, entonces ahí realizar la expiración. Entonces, mientras inhalo, la primera parte. Y cuando exhalo, la segunda. Aunque sobre este punto en particular de las cuestiones respiratorias existirán métodos diferentes. Esta es como una generalizada, ¿no? Inspirar y expirar. Y al mismo tiempo añadir la formulación, o sea, la oración de Jesús. Y tercer objetivo, favorecer la concentración, el recogimiento y la atención. Cuando empezamos una vida de oración, la concentración, el recogimiento y la atención, sobre todo serán más bien de tipo exterior.
buscaremos aislamiento. Pero en la medida en la que vamos avanzando en la vida de oración, la concentración, el recogimiento y la atención ya son interiores. Ya no necesitamos, por ejemplo, estar aislados para estar en recogimiento, sino que nuestra atención está ya plenamente enfocada en lo esencial. Y a esto se le llama contemplación. Dijimos, ¿no? Es ya ver a Dios en todo. O sea, ya vivir en la luz de la verdad, ¿vale? Así pues, este triple objetivo se resume en, y es una expresión patrística, volver de nuevo al corazón. ¿De acuerdo? Para entender esto de volver de nuevo al corazón y por qué el énfasis se coloca en el corazón, hay que tener en cuenta que el término corazón, según el lenguaje de la ascética ortodoxa, se refiere a dos realidades particulares. O sea, en la ascética ortodoxa, cuando se habla de corazón, se entienden dos realidades particulares en esa misma palabra. Una realidad espiritual y una realidad física. O sea, cuando se habla del corazón, se está hablando del hombre interior. Que de hecho es también el mismo sentido que Jesús utiliza. Cuando habla de, no, busca en ti, o vuelve a ti, o busca en tu interior, etc. Este hombre interior es reconocido en la palabra corazón, que sería el centro ontológico del ser humano. O sea, lo que en Occidente llamamos interioridad, que no está en las profundidades psicológicas, sino en nuestra propia dimensión ontológica. Entonces, cuando hablan de corazón, están entendiendo el hombre interior, pero también el órgano, el músculo, que sabemos manifiesta a través de sus palpitaciones. Ahora bien, entre el corazón espiritual y el corazón físico, que es centro del cuerpo y principio fundamental de su respectiva vitalidad, existe una correspondencia analógica, es decir, una conexión que hace que el primero tenga su sede en el segundo y por tanto que lo que afecta a uno termina afectando al otro. Entonces, el hombre interior, el corazón espiritual y nuestro corazón físico son inseparables. Lo que afecta a uno también termina afectándole al otro. Y el espíritu mismo es uno de los órganos del corazón espiritual. De hecho, es el más importante. Entonces, cuando en la ascética ortodoxa se habla de corazón, se está hablando de lo más importante en un ser humano, que tiene relación, dijimos, tanto espiritual como física. Y el espíritu, vean, esto es interesante, en la ascética ortodoxa es considerado uno de los órganos del corazón espiritual. O sea que en el corazón, en nuestro verdadero fondo ontológico, ahí es donde también radicaría lo que llamamos espíritu. Y sería de hecho el órgano más importante del corazón espiritual. Ahora, aquí voy a hacer un breve paréntesis para tratar de comprender por qué esto se ha visto modificado. Porque para nosotros, recientemente, el principio de vitalidad de un ser humano ya no radica en el corazón, radica en el cerebro. Y por eso cuando pensamos, por ejemplo, en el recogimiento, lo pensamos como una especie, ¿no?, de ejercicio mental, de interiorización. Pero al final no llegamos nunca al corazón. Nos quedamos netamente en lo mental, pero ya no tenemos acceso al corazón, no lo consideramos vital. Y esto también tiene que ver con este cambio que en la ciencia médica se hizo ya avanzado el siglo XX, ¿no? El primer tercio, el primer cuarto del siglo XX, cuando literalmente se obligó a que legalmente se utilizaran otros términos para hablar de la muerte de un paciente, al hablar de muerte cerebral. Entonces, este énfasis que fue hecho bajo un comité ad hoc por los intereses económicos que había para promover ese oscuro comercio de las vísceras humanas, no lo digo así nada más de paso, no lo digo yo, lo dice Laura Bossi, lo pueden ver en su libro En las fronteras de la muerte, no explica muy bien este cambio vivido en épocas recientes, ¿no? Ahora tal parece que la atención se ubica en el cerebro.
Pero no, o sea, la realidad es que el centro de un ser humano radica en el corazón, no en el cerebro. Incluso hasta la fecha, por ejemplo, cuando algo nos duele mucho, le podemos decir que me rompió el corazón. Nadie en su sano juicio dice me rompiste el cerebro. Nadie. Lo que nos duele es el corazón, ¿no? En este sentido ya profundo. Y a pesar de ser por su naturaleza incorpóreo e independiente del cuerpo, o sea, el espíritu, tiene también su sede en el corazón físico. O sea que la persona humana es espíritu encarnado. Y eso es lo hermoso de esta concepción. Cuando se habla del corazón, se está haciendo referencia a la persona humana en tanto espíritu encarnado. No obstante, aunque el espíritu remite al corazón, este se expande y se dispersa en pensamientos exteriores. O sea, en lugar de recogimiento, tendemos a la dispersión, pues su actividad puede alejarse de su centro primordial a través de dos formas particulares de actividad, según el pseudo Dionisio. O bien mediante un movimiento en línea recta, y que ahorita vamos a ver, ¿no? Y que se corresponde con el ejercicio de la razón, cuyo órgano es el cerebro, o bien mediante un movimiento circular, donde el espíritu ya no se expande hacia afuera, sino que entra en sí mismo y se encuentra a sí mismo, lo cual, dicho sea de paso, lo resguarda y conserva de cualquier tipo de desviación hacia la divagación pensante. Entonces, cuando el pseudo Dionisio habla de este movimiento en línea recta, ¿no? Y que se correspondería pues con nuestra actividad intelectual, está hablando de la divagación pensante. O sea, cuando nos salimos del corazón y entonces lo queremos resolver todo en términos estrictamente racionales. O sea, haciendo uso de nuestra propia razón. Cuando alguien dice que hay que tener cabeza fría, lo que está diciendo es que hay que desconectar cerebro y corazón, ¿no? Bajo esta imagen. Y que no tenemos que dejar que el corazón intervenga. Pero lo que estamos haciendo en realidad es divagar el espíritu. No lo estamos recogiendo, no lo estamos manteniendo en recogimiento. Simple y sencillamente lo estamos haciendo, ¿no? Disparando como en línea recta hacia la divagación pensante. Por el contrario, por ejemplo, este movimiento circular consiste en que el espíritu no se desparrama, sino que queda concentrado en sí mismo y por lo tanto no sucumbe a la divagación, en este caso pensante, sino que se mantiene tranquilo y sereno dentro del propio ámbito espiritual. ¿Qué es lo que hacemos a veces, ¿no? A través de un acto de fe? A lo mejor racionalmente no lo puedo resolver. Lo que hago es tratarme, ¿no?, de mantener en esa posición central. Cuando Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska, ¿no?, que escribiera la imagen y que repitiera: Jesús, en ti confío, la gran diferencia está en cómo lo vivimos. A ver, si yo digo: Jesús, en ti confío, ¿no?, como es la última tabla de salvación, como se le dijo a Santa Faustina que nos ofrecía, y yo lo digo racionalmente, es muy difícil de sostener. Pero si yo realmente pronuncio: Jesús, en ti confío de corazón, la cosa cambia completamente. En el segundo caso, estoy haciendo un acto espiritual. En el primer caso, solamente estoy haciendo un acto intelectual. Y por eso no tiene efecto en mí. De hecho, lo vemos en la oración, ¿no? Si uno lee el diario de la Misericordia, un diario en general de Santa Faustina, veremos cómo el Señor señala cuáles serían los efectos de seguir esta oración. Si yo pronuncio: Jesús, en ti confío, de corazón, entonces lo que experimento es paz y tranquilidad. Pero si yo no lo pronuncio desde el corazón, o sea, si no lo arraigo, ¿no?, en mi espíritu, entonces estas palabras parecen volverse huecas y me voy a ver plenamente perturbado por múltiples agitaciones que incluso el demonio va a promover, ¿vale? Entonces vemos cómo es la misma línea. O sea, en realidad esto apunta hacia lo esencial. Entonces la oración corresponde precisamente con esta última actividad.
En efecto, la oración logra reunir y conducir el espíritu que se ha dispersado fuera y lo vuelve a centrar y colocar dentro, haciendo que el espíritu entre profundamente en el corazón, que como ya dijimos, ¿no? O sea, en su centro ontológico más íntimo y profundo, para conservarlo y mantenerlo allí, es decir, fuera del alcance de las distracciones exteriores. Como dice San Juan Clímaco, el método psicofísico debe permitir al que lo practica circunscribir lo incorpóreo en la morada corporal. O sea, permitir la encarnación del espíritu o el mantenernos fieles a lo que somos, espíritus encarnados. Así pues, este método consiste, en primer lugar, vean, aquí ya hay como una referencia más concreta, en inclinar la cabeza apoyando la barbilla en el pecho, hacia abajo. Luego, en cerrar los ojos y concentrar la mirada en el lugar central del corazón. Vean, aquí ya hay un gesto estrictamente corporal. Inclino la barbilla en el pecho, casi a pegarla, cierro los ojos y voy a centrar mi mirada con esta inclinación, ¿no?, en el lugar central del corazón. Si se dan cuenta, ya no se trata de lo que estoy pensando, sino de lo que estoy viviendo realmente. Uno se enfoca en el corazón. Esta postura, según los padres, permite reenviar hacia el interior del corazón la fuerza del espíritu que suele derramarse por la vista hacia el exterior. Y por eso es que se cierran los ojos. Los ojos también pueden provocar muchísimos tipos de distracción, ¿o no? Como a veces decimos, basta con que pase una mosca y nos vamos, ¿eh? Los ojos lo promueven mucho. Por ejemplo, San Ignacio, ese dulce y severo padre, era muy estricto al respecto. Él, de hecho, ¿no?, sus compañeros cuentan que cuando lo veían, él siempre tenía la mirada baja. Y recomendaba a sus compañeros que nunca tuvieran la mirada arriba, sino que la tuvieran baja. Y esto también se vive, por ejemplo, en algunas otras órdenes monacales. Por ejemplo, los cartujos, cuando salen de su habitación en el silencio, tienen líneas marcadas que les permiten hacer sus respectivos recorridos sin levantar la vista. Y es por esto, para evitar las distracciones. Por ejemplo, a ver si fulano ya salió o no salió, si va bien o no va bien. O sea, tú recogido en lo tuyo. Además, es algo extraordinario. Al menos deberíamos de tener una línea en casa, aunque sea chiquita, aunque sea la que nos lleva al baño, ¿no? Porque esa línea nos recuerda que hay que ir en rectitud, ¿no? Que si te sales, pues te corriges. Pero también tiene una gran lección humana. Van en silencio con las manos y van viendo la línea. Ya no van viendo qué hay arriba, qué hay abajo. Se concentran. Ahora, aquí estamos hablando de esta puesta en práctica ya muy particular. O sea, para estos momentos iniciales, ¿vale? El hecho de bajar la mirada. A continuación, ya una vez que esto se ha hecho, se busca ralentizar el ritmo de la respiración conteniendo un poco el aliento. O sea, ¿no? O sea, busco ralentizarlo, como decimos, respirando más profundo. Además, al ralentizar, porque la postura es incómoda, justamente lo que se promueve es no respirar cómodamente. De hecho, se dificulta la respiración. Y esta práctica respiratoria se fundamenta en 4 razones. O sea, no es nada más algo arbitrario, sino que tiene un trasfondo. Primero, como constata San Gregorio el Sinaíta, la tormenta de los alientos que sube del corazón oscurece el espíritu y agita el alma. La distrae, le hace evocar toda serie de cosas y termina arrojándole a lo que no debe ser. Cuando una persona está muy agitada, no puede pensar claramente. De hecho, espérame tantito, ¿no? Necesito que... Es más, cuando ya la agitación es extrema, por ejemplo, en un frenesí sexual, estamos como fuera totalmente, o sea, estamos perdidos, ¿no? En un sentido literal, o sea, no lo estoy denigrando, simplemente para que se vea el contraste entre las cosas diferentes. O sea que una respiración controlada disciplina el alma y el cuerpo.
y con ello se favorece por completo el recogimiento del espíritu, o sea, la práctica de la oración. Ahora recuerden, estamos hablando de monjes ortodoxos, pero también es algo que se puede realizar, o sea, al menos entender el por qué, o por qué lo proponen como un remedio, ¿no?, espiritual. Segundo, el contener el aliento, o sea, el respirar sin prisa, sino con tensión, ¿no?, contenerlo con contención, unido a la posición incómoda del cuerpo, produce una cierta molestia, que según los padres posee efectos benéficos. Y esto quizá ahorita nos brinca mucho porque somos una cultura del confort y de la comodidad en todo. O sea, lo que más nos molesta son las pequeñas incomodidades. La tela de un asiento, ¿no?, la rebaba de una taza, la falta de sal en un platillo. Pero es esto, aquí es justo lo contrario. Entonces, por una parte, contribuye al recogimiento, ya que hace esforzar al corazón al no recibir el aire que reclama. O sea, al limitarle el oxígeno, obligamos al corazón a que se ponga alerta, a que se esfuerce también. O sea, lo sacamos de su propia ¿qué? De su propia comodidad, de su propio confort. Por otra parte, este esfuerzo hace vomitar al corazón el anzuelo envenenado del placer y el pecado que se había tragado, como dice San Nicodemo el Agiorita. Entonces lo que hace con esta comodidad es una purificación del corazón, ¿no?, en estas dos dimensiones. Tercero, la contención comedida, o sea, no se trata de dejar de respirar, ¿no? De la respiración, señala también San Nicodemo, sutiliza el corazón duro y espeso. Entonces, el corazón se vuelve más sensible y blando, más humilde y más dispuesto a la compunción, y por tanto, más apto para derramar lágrimas de sanación y renovación. O sea, ablanda también el corazón. 4. Mediante todo esto, las potencias del alma se unen y vuelven al espíritu y a Dios. O sea, en síntesis, el método psicofísico contribuye a la espiritualización del ser humano y por ende promueve que el hombre entero se vuelva por completo a la unión con Dios a través de la oración. Es un medio, no es el único, pero es un medio que se ha buscado hacer. No obstante, el método psicofísico no es, y repito, no es absolutamente indispensable para esta espiritualización. De hecho, solo le corresponde un papel auxiliar y coadyuvante. O sea, no tenemos por qué contener la respiración, doblegar la cabeza, etc. Ese es un modo, pero no es lo central. Los mismos padres reconocen que se puede llegar al mismo resultado, o sea, la entrada al corazón, por otra vía. Ya nos enseñó el padre Keating. Y si lo ven, él no nos dice, inclina la cabeza, lo comenta, pero le dice, basta con cerrar los ojos, para evitar este tipo de distracción. En todo caso, y esto es lo fundamental, ningún método puede ser considerado como una técnica capaz de producir por sí misma unos efectos espirituales que a final de cuentas son siempre fruto de la gracia divina. O sea, lo que importa para recibir esta gracia es la fe y el fervor con respecto a Dios en la oración. O sea, la constancia. No tanto, por así decirlo, la metodología. Habrá métodos que convienen más a otros, pero no necesariamente a todos. Esta es una vía, pero lo psicofísico no es estrictamente lo fundamental, ¿se entiende? Sino la disposición. Ciertamente, el método físico puede facilitar el acceso del espíritu al corazón, pero no por eso lo vuelve algo fácil, pues dicho acceso implica y requiere un serio esfuerzo por parte del ser humano. En efecto, la oración de Jesús está ligada indisolublemente al conjunto de la vida ascética del creyente y por ende exige que se hayan franqueado con éxito todas las etapas de la praxis espiritual. Ahora, en primer lugar, tales etapas remiten a la vigilancia, que estudiaremos luego. Es decir, a la custodia del corazón y del espíritu,
cuya función consiste en purificar el corazón de todo pensamiento apasionado y librar al espíritu de toda representación ajena, o sea, imagen o pensamiento, al contenido mismo de la oración. En tanto ya sabemos que eso apunta a la contemplación. Entonces, por ejemplo, la vigilancia es mucho más importante que la inclinación de cabeza. Aunque la otra puede ayudar, en términos espirituales, la vigilancia tiene una mucho mayor importancia. Y al mismo tiempo, dichas condiciones exigen tanto que se lleve a cabo el combate preciso contra todas las pasiones hasta lograr alcanzar la impasibilidad, como que se practiquen con fidelidad todas las virtudes. O sea que la oración de Jesús no es más que una vida de conversión, o lo que hoy llamaríamos una vida cristiana, ¿no? Dicho brevemente, y con eso ya terminamos, la oración de Jesús es indisociable de la práctica activa, o sea, la praxis integral de todos los mandamientos divinos. No solo es una cuestión de método o de espiritualidad a secas, sino que apunta al final la oración de Jesús a la experiencia integral del creyente. Y por eso la siguiente ocasión ya vamos a ver el remedio de los mandamientos y veremos a qué se refieren y por qué se nos han dado y también para qué, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el sentido que estos poseen en relación con nuestra propia vida creyente? Pues espero que les haya quedado claro ya el remedio de la oración, ¿de acuerdo? Vamos a quedar hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.